ABC del judaísmo, sesión número 3. Estamos estudiando de las 248 mitzvot aseh, o sea, positivas, que Dios pide que el Yehudí cumpla activamente. Dice Maimónides que un judío que vive en comunidad una vida normal, común, habitual, va a encontrarse con 60 mitzvot solamente de manera obligatoria. Todas las demás mitzvot de las 248 activas, o de las 248 positivas que Dios pide que hagamos, puede ser que no nos las encontremos en toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque o no somos Kohanim, o no hay Bet HaMikdash, y muchas de esas mitzvot dependen de esas circunstancias. Son circunstanciales en función a momentos, en función a lugares, en función a tiempos, o a épocas, etcétera, etcétera. Hay 60 mitzvot que de manera obligatoria nos toparemos con ellas en nuestra vida como judíos, en nuestra vida comunitaria como judíos. La segunda mitzvah que vamos a explicar el día de hoy es la mitzvah de la unicidad del Creador. Leyahadó, dice el Rambam, reconocer la unicidad de Dios. Reconocer la unicidad de Dios lo reconocemos diariamente cuando decimos el Shema. Hay quien dice el Shema la obligación es 2 veces al día. Hay personas, o las mujeres, que no tienen obligación de decir Shema, por lo menos lo dicen cuando se van a dormir, antes de irse a dormir, ¿ok? El Leyahadó, el reconocimiento de la unicidad del Creador, significa lo siguiente. El nivel más básico es no creer en dos fuerzas que son iguales. No hay dos dioses, no hay dos o más dioses. Hay un Dios único que tiene las características que tiene ese Dios. O sea, el Dios con la definición y características que lo caracterizan, que lo definen, solamente es uno, no hay otro como él, ¿ok? Eso es lo más básico. Pero no solamente eso. La mitzvah de unicidad del Creador incluye no creer que Dios tiene partículas. ¿Por qué? Porque todo lo que conocemos como único en la materia se divide en partículas, en átomos y en partículas subatómicas. Y eso sería hablar de multiplicidad. Todo lo único que conocemos en la creación de Dios, aunque sea único, no hay otra persona como yo, con mi forma, con mi cara. Soy único, pero aún así estoy formado de partes del cuerpo, partículas. ¿Sí? Dios no es así. Dios no está formado de materia, no está formado de partículas, y por lo tanto, como dice Maimónides en su introducción a Mishneh Torah, en sus alajot de Yesodei Torah, de los fundamentos de la Torah, la unicidad del Creador es única como no hay ningún único que conocemos. Y eso incluye la mitzvah de la unicidad del Creador. ¿Y cómo se cumple esta mitzvah? No pensar todo el tiempo en eso. No se necesita pensar todo el tiempo en eso. Se necesita tener en la programación que si te pregunto, me dices sí, yo creo en una fuerza única y creo que esa fuerza única no es materia y por lo tanto no son partículas y por lo tanto no podemos hablar de división alguna, porque división solamente cabe en la experiencia que tenemos en la materia, en las partículas. Si Dios no es nada similar a lo que conocemos, no cabe en él la división, ¿ok? Por eso para Maimónides, para el Rambam, no cabe decir que Dios está en un lugar. Es como decir, Dios está en el Knis y Dios está menos afuera, o Dios está acá, o Dios está allá. Realmente no cabe decir Dios está, porque estar ya implica de alguna manera división. Como si fuera, está acá, no está allá, está más acá, está más allá. Eso sería división de alguna manera. Y la mitzvah de la unicidad del Creador no permite que hablemos que creamos de esa manera. Aunque hablamos así, cuando decimos Dios está, estamos refiriéndonos a algo metafórico. ¿Qué significa que está? Significa que sabe lo que está pasando, que se relaciona con su creación, que se relaciona con nosotros de alguna manera, que está pendiente de nosotros. Pero no podemos hablar que su esencia está, porque estar es material, es físico. Estar va en contra del fundamento de la unicidad del Creador. Si quisiéramos ser más precisos, podríamos decir, aunque nos espantemos un poco, que Dios no está en ningún lado.
porque el estar significa fisicalidad, significa materialidad. Dios está a pesar de no estar en ningún lado, ¿ok? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Él no está en ningún lado como estamos los seres humanos, pero está metafóricamente en su conciencia, sabiendo de nosotros, y en su relación con nosotros. Eso significa que Dios está. Cuando decimos Dios está en el Knis, ¿qué estamos diciendo? Dios atiende las necesidades de las personas que le piden en el Knis. Está en el Knis. ¿Entendieron? Dios, cuando decimos está en mi vida presente, está, no es físico, no es literal, está. Es Dios en su relación conmigo, está presente en mi vida. Por eso, Leyahed Kadosh Baruj Hu, unificar al Creador, es reconocer que no conozco el uno que es Dios, porque no conozco en mi experiencia como ser humano nada que sea uno como ese uno que es Kadosh Baruj Hu. Cuando decimos Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, queremos decir no solamente Dios es uno, más preciso es decir Dios es único. Único, no hay nada que se le compare a la esencia de lo que es el Creador. Que estas palabras sean Leilun Ishmat de Shlomo Ben Anjul. Están todos invitados a la seudá donada por la familia. Baruch Adonai Le'olam. Amén ve amén.